Buen día muchachos, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva carta del mes de julio de 2019, Sentinel Reclaimer. Es un Red Guard, un guardia rojo azul, costo 3, 2 de ataque, 3 de salud. Efecto de invocación, pon una daga de acero y una espada de acero en tu mano. Ok, primero vamos a empezar a hablar tantito de las estadísticas de la carta. Considerando que es una carta de costo 3, lo que nos ofrece realmente es considerado malo. ¿Por qué? Porque al menos esperaríamos un 3-3. Y creo que la carta, obviamente, si costara 2 estaría bastante buena, siendo honestos. En costo 3 la pone en un punto balanceado, ya que realmente nos da hasta 6 de estadísticas gratis, considerando que nos genera la daga y la espada de acero. Ahora, los objetos que nos da. La daga de acero es un objeto de costo 1 que nos da más 1 más 0. Y la espada de acero es un objeto de costo 2 que nos da más 3 más 0. No nos da nada de defensa, simplemente son objetos que nos aumentan valor de ataque, lo cual orilla a que se jueguen de una forma extremadamente agresiva, por un lado, y por otro también pues se da ocasionalmente que podamos hacer algunos intercambios con eso, pero lo que más me gusta es que son mejoras para cartas con custodia, ya que van a sobrevivir intercambios, en el mejor de los casos. Ahora, ¿dónde veo que esta carta pueda ser jugada? Primero, donde creo que lo que primero se viene a la mente es obviamente mazos con objetos, donde el núcleo de cartas que nos dan esa sinergia que con los objetos son el Master of Arms y el Gardener of Swords. Ahora, tanto el jardinero como el maestro juegan muy bien con los objetos. Sin embargo, el núcleo del maestro de armas se enfoca en jugar cartas como la máscara de los sacerdotes dragón, junto con el tomo de alteración, el yelmo que te restaura 4 de salud y las masas que encadenan Maze of Encumbrance. Ahora, ¿por qué se juegan estas cartas? Porque te otorgan un valor inmediato con ventaja de mano en robo, con recuperación de salud y rompiéndole el tempo al enemigo, obviamente en mazos mid-range agresivos, encadenando criaturas. Todo nos compra tiempo, el suficiente para, aunque sea, sobrevivir el siguiente turno, porque el Master of Arms crece con todas esas cartas, se vuelve más fuerte y nos permite hacer, esperemos, un one true kill, o simplemente hacer cambios, o eh, pues jalar cartas para encontrar la respuesta adecuada. El problema con la daga y la espada es que no ofrece nada más que valor de ataque. Y el punto es que el maestro de armas puede morir si equipamos esas cartas. Entonces realmente no queda en esa parte del combo. Donde sí queda mejor es en la parte del ciclado con Dragonstar Rider. Dragonstar Rider, recuerden que es una carta de costo 5 en la que vamos a jalar una carta cada que Dragonstar Rider se equipa con un objeto. Entonces, si sumamos al herrero que descuenta todos nuestros objetos en uno, entonces vamos a poder ciclar nuestro mazo de una forma barata con cartas como Capa y Daga, el anillo que reduce el costo de toda la tribu, aquí todas las dagas y en este caso la espada de acero que cuesta 1. También está el amuleto de la sexta casa también que terminaría siendo costo cero. Entonces, en esa parte del ciclado ayuda mucho. El problema es que se vuelve muy grande el Dragon Star Rider y simplemente una jabalina, Mirak, está Casting to Time ya, termina pues rompiendo toda esa inversión en objetos, aunque realmente su función principal es jalar cartas. Entonces ahí es donde veo ese nicho de esta carta. Por otro lado está el otro nicho de objetos donde vamos a jugar a la otra herrera que lo que hace es hacer uno de daño cada que equipan un objeto. Esa carta la veo un poquito más potencial porque juega un poquito, es un midrange distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ya que se basa en jugar objetos con el herrero, mejorar nuestras criaturas e ir a la cara. Es más agresivo, obviamente, pero nos permite terminar las partidas de forma más rápida. Entonces tenemos custodias, tenemos objetos, tenemos combo, también jugamos el pequeño núcleo de Master of Arms con el jardinero. Entonces tenemos varias formas de hacer una cantidad considerable de daño. Entonces eso es donde lo veo en la parte de combos con objetos. Después tenemos la parte donde yo creo que tiene más utilidad, más directa, que es la parte de mazos agresivos.
Las dos cartas que genera son totalmente agresivas. Entonces, donde primero se me viene a la mente es jugar en una versión moderna de Time to Fight Battle Mage. Time to Fight es lo que gritan los instigadores nórdicos. Entonces estamos hablando de cargas. Entonces, tiene un instigador nórdico, juegan esto en el turno 2 o turno 3, y después juegan al instigador, le equipan la daga y la espada y termina siendo un 5-1. Entonces dicen, sí, muere, le soplan y se muere. Pero el punto es que va a ir a la cara y va a pegar duro. Estos mazos realmente esa es su función. Sin pena ni gloria van a ir a la cara para terminar las partidas. No van a hacer cambios, no se van a molestar en destruir tus criaturas, es ir a la cara y punto. Por eso ese tipo de mazos tienen una gran cantidad de cargas, que es lo que se especializa rojo. Tienen daño desde la mano con Lightning Bolt, Crushing Blow, Ancano, etc. Y algunas profecías. Entonces aquí también se juegan ese tipo de objetos como la masa del centinela. En este caso ahorita tenemos Steel Dagger y Steel Sword que genera Sentinel Reclaimer. Ponérselas a nuestras criaturas con carga e ir a la cara de forma pues, muy fuerte. Vamos a hacer daño y ese es el objetivo del mazo. Lo cumple. Ese es el punto donde yo creo que va a brillar más la carta. En otros colores creo que donde puede brillar también más es en Asesino, ya que recuerden que Tempo Assassin jugaba, o bueno, juega algunas versiones, la mayoría, la parte del Courier, Neida sin Courier, ya que equipa una espada de acero también. Entonces se funcionaba como un finisher, ya que te permitía tener un pequeño burst de 3 de daño con cartas como Cliff Racer, ¿no? Que son también cargas. Entonces ahí también puede quedar el pequeño espacio, aunque compite con algunas otras cartas de costo 3, usualmente en azul y en verde. En por otro lado, ya muy en general, recuerden que Azul tiene custodias, entonces las custodias usualmente tienen valores moderados de ataque, ya que van a sobrevivir ese tipo de cambios, ¿no? Entonces Sentinel Reclaimer juega muy bien para mejorar en términos agresivos nuestras criaturas con custodia y pueden ir a la cara. Obviamente esto le agrega todo un perfil agresivo, nada de intercambios, nada de tempo, para terminar partidas. Y juega bien, realmente esa es la utilidad de la carta. Entonces, estos son los usos que yo le veo a la carta, los más inmediatos y creo que son los mejores, ya que Control no creo que se orille mucho jugar estas cosas, más si acaso, si quisieras descartarlas por algún efecto como Discerning Thief, que realmente es jugable realmente quitarte, usar la daga para descartarla, lo mismo para el Conspirador del Palacio, ¿no? Fuera de eso realmente no le veo utilidad más que algunos mazos midrange, ya les comenté, como Barrel Mage, agresivos por completo y objetos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Les gustó la carta? ¿No les gustó? Espero sus comentarios.